aula virtual de los conversatorios de los miércoles en las noches, Centro de Liberalismo Clásico y Foro Liberal de América Latina. Bueno, a ver, se oye bien, ¿verdad? Bastante bien, se escucha. Ok, bueno, saludos a todos, buenas noches, estamos grabando ya por aquí y por Facebook Live. Este es el conversatorio, miércoles en las noches, como cada semana, vinculado al periódico digital La Pepa. No es diario porque no sale todos los días, ¿ok? Un diario sale todos los días, diario. Pero eso será más adelante, si Dios quiere, ¿no es cierto, Juan Varilla? Amén, así es. Así es. Bueno, entonces, aquí estamos siguiendo desde hace un tiempo ya, los miércoles en las noches, la recomendación de David Mendoza, que nos hizo en Guatemala, de hacerlo de manera ordenada, o sea, 3 segmentos, un segmento de formación, después viene un segmento de El mundo visto con ojos liberales clásicos, y tercero viene un segmento de avances y progresos en las 5 reformas en cada país, sobre todo en los 6 países donde estamos más presentes, que son México, Guatemala, El Salvador, Colombia, Ecuador y Perú. Entonces, en el primer segmento de formación, porque todos los 3 segmentos están ligados a la PEPA, en el primer segmento a mí me parecería lo mejor que comparta un tema bajo el ángulo formativo, alguien de Colombia, sea Juan o Jacqueline, que están aquí en el aula virtual, y cualquiera de los temas que tocamos en la edición de esta semana, que salió el lunes pasado. La Pepa sale todos los lunes, con el favor de Dios, a las 0 horas, ¿ok? Entonces, me gustaría compartir, escuchar a alguien del equipo que... Ailín Badel, por favor, el micrófono. Perdón, no, me equivoqué. Estaba mirando las opciones. Ok, alguien de Colombia que comparte con nosotros. Va a comenzar mi esposa, va a comenzar Jacqueline. Adelante, Jacqueline. Bueno, buenas noches a todos. Un gusto, como siempre, estar acá reunidos, pudiendo compartir pues los avances y bueno, cómo vamos cada uno en sus proyectos precisamente para poder seguir avanzando, ¿no? Bien, esta edición de la Pepa, bueno, tiene sus 5 artículos principales. Yo personalmente ayer estuve compartiendo 3 de esos artículos que me parecieron, bueno, debido al público que manejo dentro de Facebook, importante compartirlos, ¿sí? Dentro de la sección de educación, que bueno, que es la que en este momento tengo a cargo, se compartió un segundo artículo para poder continuar pues con la retoma en cuanto a la importancia del hogar en la educación, dándole ese primer lugar, sí, primerísimo lugar que tienen los hogares como formadores y como ese lugar en donde efectivamente educamos a nuestros hijos desde que nacen, y también como tratando de combatir un poco esa idea que compartíamos en algunas sesiones anteriores de que los hogares son inseguros y ahí es donde se presentan, mejor dicho, todas las violencias hacia el niño, ¿sí? Entonces también reivindicando pues un poco la necesidad obviamente de que tengan un ambiente sano, ¿sí? Saludable, y donde efectivamente el niño empiece pues todo su desarrollo, y reitero, la importancia de que estos hogares rescaten ese lugar principal en cuanto a eso, y que bueno, tanto los padres actuales como los futuros empiecen a tomar conciencia de ese rol tan importante que es la educación de nuestros seres humanos, ¿sí? De todos los seres humanos que componen esta gran sociedad. Entonces, dentro de eso,
se tiene pues proyección, igual frente a lo que hablábamos en el aula pasada, del pasado miércoles, también se tiene ya proyectado hacer un artículo que hable ya muy directamente sobre homeschool en cuanto a lo que el profesor nos compartía, de que efectivamente se dan y se publican las noticias que quieren opacar, ¿sí?, las virtudes de esta modalidad de estudio. Entonces se quiere hacer un artículo y se pretende hacer un artículo que pues en este momento lo tengo así como titulado La verdad del homeschool, pero la idea es eso, buscar también, no sé, y bueno, invito nuevamente a nuestros compañeros y a los que tienen de pronto este tipo de experiencias en otros países, de pronto a compartirme parte de su experiencia para citarlas dentro del artículo. No se lanzó en la siguiente edición, en la de la próxima semana, porque quiero eso, como que completarlo, no solamente con mi punto de vista, sino con experiencias de otras personas que han vivido esta modalidad de estudio. Entonces los invito, sé que algunos están llevando a cabo esta modalidad, entonces los invito a sí, un corto, algo muy corto, un párrafo así bien sintetizando pues esa experiencia agradable que sé que la han tenido para poderla incluir dentro de este próximo artículo. También, igual analizando, bueno, personalmente también estoy realizando varios estudios acerca de pedagogía humana, psicología educativa, todo lo que está con esta parte de educación, y últimamente tuve la oportunidad de hacer un trabajo acerca de la comparación de dos modelos, entre comillas exitosos, porque se citan el modelo coreano y el modelo finlandés. Entonces del modelo coreano obviamente se habla de sus buenos resultados, pero también de toda la carga emocional que tienen los estudiantes en este estricto sistema, que sí efectivamente muestra resultados, pero lastimosamente dentro del proceso se van dejando estudiantes que lastimosamente entran en estados depresivos muy intensos y también llegan pues a altos niveles también en cuanto a la tasa de suicidios. Por tanto, bueno, y la comparación que se hace un poco dentro de estos sistemas y se rescata es la figura de autoridad dentro de estos modelos, y creo que también es lo que lastimosamente en nuestros sistemas se ha ido opacando también y dejando al lado. Es decir, ya el maestro no es autoridad, pero ¿por qué? Porque es que ya los padres no son autoridad, ya no queremos efectivamente que esas figuras de autoridad estén como que guiando, ¿sí? Lastimosamente también por el autoritarismo y por las malas prácticas que han tenido algunas instancias de autoridad. Entonces se quiere llevar hacia eso pues un siguiente artículo, un próximo artículo también se tiene ahí pensado en cuanto a ese principio que podríamos establecer, que sin autoridad no hay educación, y que igual pues la anarquía que vemos en nuestros sistemas educativos, en donde si bien es cierto debe haber una igualdad entre todos los elementos que están interactuando en esos procesos de educación, tanto del maestro como del estudiante, pero asimismo se tiene pues que los estudiantes, ya no hay un respeto por la figura de maestro, por tanto eso ha hecho que en parte estos procesos de educación no estén alcanzando los resultados que se esperan, ¿no? Entonces, dentro de esta área que estoy manejando yo, bueno, eso es lo que se tiene como proyectado, y nuevamente la invitación a que participen, y la dejo ahí de verdad en la mente de cada uno de ustedes para que igual nuestros correos están, nuestros datos están ahí a la mano, ¿sí? Si alguno de pronto en este momento se interesa por darme su aporte, de verdad sería muy, muy valioso para ese artículo que quiero hacer sobre la verdad del homeschool. Y bueno, nada más, hasta ahí voy yo. El título me gusta, Jacqueline, el título me gusta, la verdad es homeschool. Y te agradezco mucho, Jacqueline. Jacqueline es psicólogo, para los que no le conocen, es la esposa del pastor Juan Carlos Varilla, de Colombia, y del equipo de la PEPA. Te agradezco mucho, Jacqueline, también porque el tema de tu artículo de esta semana nos dio a los editorialistas una pauta para el editorial de la semana que viene, que va a ser sobre la coherencia entre la derecha liberal y la derecha cristiana. La derecha liberal está promoviendo las libertades económicas, y nosotros también. Y la derecha cristiana está promoviendo el derecho a la vida, nosotros también. ¿Okay? Es decir, nosotros pensamos que
el derecho a la vida tiene que ser a la vida completa, antes y después del nacimiento. Antes del nacimiento, derecho a la vida, en el sentido corriente de la palabra, pero después derecho a las libertades económicas para poder sustentar materialmente, en cuanto a bienes y servicios, el matrimonio y la familia. O sea, si usted defiende la vida desde la concepción, pero defiende al mismo tiempo leyes socialistas que revientan la economía y condenan al matrimonio y la familia a la pobreza crónica, eso es inconsistente. Y si usted defiende las libertades económicas porque dice que es liberal, pero está a favor del aborto, también es inconsistente, porque Locke, el padre del liberalismo, definió el liberalismo, y de ahí toda la tradición liberal, en función de los derechos naturales a la vida en primer lugar, a la libertad en segundo lugar y a la propiedad en tercer lugar. ¿Okay? Esos son los derechos naturales para nosotros los liberales. Estamos en el segmento de formación, voy a aprovecharlo, ¿okay? Para todos los liberales, y el derecho a la vida no solo está entre los tres, sino que está en primer lugar, ¿okay? Entonces nosotros somos consistentes, a diferencia de otros movimientos, grupos, plataformas, etcétera, que son también tanques de pensamiento y demás, que son muy respetables, y su trabajo es muy valioso, pero queremos mostrar esa consistencia. Entonces, muchas gracias, Jackie. Ya va, voy a dejar turno para preguntas, pero déjame también dar las gracias, porque quiero dar las gracias a Wilson Cristancho, que nos permitió nos hizo un editorial fantástico en la edición de esta semana. Lo recomiendo mucho su lectura, si no lo han leído todavía, el editorial, en base a un escrito de Wilson Cristancho. Así que muchas gracias. También muchas gracias a Orlando Albornoz, que está aquí con nosotros. Yo voy a querer después, si Orlando puede, y acaba de enviar para la semana que viene un artículo fantástico sobre su testimonio en Venezuela, y me gustaría que esta noche Orlando Albornoz nos está escuchando desde Brasil, está participando aquí desde Brasil, porque él está allá, porque no puede estar en nuestra Venezuela querida. ¿Okay? Entonces, si tiene micrófono, después, más adelante, me avisas por el chat cuando estés listo, Orlando Albornoz, simplemente para contar eso que contaste en el artículo que se va a publicar la semana que viene, si Dios quiere, que lo cuentes ahora y que lo compartas ahora. Y muchas gracias también a David Taylor, que está presente con nosotros, porque corresponde una apostilla aquí en el segmento de formación. David Taylor está teniendo, a mi gusto y a mi juicio, un excelente resultado con la campaña, porque ha conseguido una cantidad de gente que se interesa y apoya la campaña del voto antisistema. Y otras personas no, y entonces lo discuten, lo conversan, intercambian opiniones a veces opuestas. Entonces, David Taylor ha logrado, y le felicito por eso, ha logrado dos tremendos éxitos, dos en uno, ¿ok? Por un lado, atraer adherentes, y por otro lado, generar controversia. Lo primero es fantástico, y lo segundo no es malo, porque nos conocen y saben cuál es nuestra posición. Ahora, para los que no saben cuál es nuestra posición, David Taylor y el equipo que le acompaña, entre ellos Eric García, nuestra posición no es inducir a la gente a votar nulo o a no votar. Nuestra posición es la siguiente: declarar que el no votar, votar nulo o en blanco o viciado, como según la legislación de los países, son opciones válidas, respetables, y es una forma de protestar contra el sistema. Es un voto de protesta, la abstención, el voto en blanco, el voto nulo, el que sea, son formas de protesta. Esa es nuestra posición. No estamos recomendando de ninguna manera ni que
que se vote de esa forma. El que quiera hacerlo lo hará. Yo personalmente lo hago desde hace muchos años, ¿ok? Y mucha gente también, millones de personas. Tiene que leer mi artículo que se llama Los millones que no votan, ¿ok? Si no lo ha leído, léalo esta semana, se llama así, Los millones que no votan. Entonces, esos millones que no votan son personas que por diferentes razones no lo hacen y son en muchos países llegan hasta el 50% de los registros los registrados en los padrones electorales o más. Manera que lo hacemos también por estrategia y como nuestras estrategias no son secretas, nosotros no tenemos agendas ocultas, nosotros decimos aquí todos los miércoles cuáles son nuestras estrategias. No hay ningún problema, ¿ok? Nuestra estrategia, porque también lo hacemos por razones estratégicas, es contactar, conectar con toda esa gente que no va a votar, con toda esa gente que está cansada de siempre lo mismo, hastiada, decepcionada, alguna vez tuvo alguna ilusión, participó incluso en alguna campaña política apoyando a un candidato y después salió las personas decepcionadas. Entonces, es simplemente llamar la atención sobre ese fenómeno y eso sí, que no se prohíba la abstención, declarando que el voto sea obligatorio, lo cual es contradictorio con ser un derecho, porque un derecho es algo que tú ejerces una facultad que la practicas o no, y una obligación en cambio no la puedes eludir porque hay sanciones. Entonces, eso sí, ahí sí nuestra posición es en contra de las sanciones para el abstencionista y en contra de la presión psicológica desmedida de la prensa y de las campañas de rumores y leyendas urbanas sobre lo que pasa con los votos en blanco, que se los roban, que favorecen a este o al otro, todas leyendas urbanas para legitimar el sistema, ¿ok? Por eso decimos que es un voto de protesta. No le recomendamos a nadie, no es que estemos recomendando hacerlo, simplemente estamos poniendo el tema sobre la mesa y eso sí, fijando una posición de que el abstencionismo es respetable, no debe respetarse, no se debe sancionar, castigar a la persona que no va a votar. Bueno, ¿alguien más, Juan Carlos y Jacqueline, ahí sobre los temas de esta semana, por favor? Sí, viene Lorena. Ella publicó precisamente un artículo que también nos ayuda a lo que hablabas del derecho a la vida, ¿no? Y ella lo publicó sobre el aborto. Ajá, adelante, Lorena. Buenas noches para todos. Bueno, sí, como venimos hablando acerca del tema Provida, vimos la importancia acerca de publicar sobre el aborto. Es algo que es realmente preocupante aquí en Colombia y América Latina, porque las tasas de aborto son realmente altísimas. Vemos que la influencia del gobierno para poder promoverlo y aprobarlo pues es realmente alta, como lo vemos en Argentina. Todos estos movimientos feministas y colectivos que se han levantado, no solamente a dar una huelga normal, sino con toda la fuerza, arremetiendo con violencia, pues. Entonces, quisimos pues abordar este tema, entendiendo pues que obviamente lo primero es la vida, aún desde el día de la concepción. Explicaba ahí un poco sobre cómo pues todo se está manipulando para que las chicas no conciban lo que es el matrimonio, ni el tener hijos. O sea, el tema de ser pro vida es también entender cómo podemos demostrar lo que es la importancia de la familia. Entonces, pues es irónico, ¿no? Aquí en Colombia hay un instituto que se llama Profamilia, es un instituto sin ánimo de lucro, que pues según ellos lo que hacen es promover ¿cómo se llama? Procedimientos, pues, a favor de la familia, ¿no? Pero lastimosamente Profamilia es una de las entidades con abortos legales más altas aquí en Colombia. Tenemos cifras de la ONU, cifras de la OMS, entonces, pues, sentimos la necesidad como medio de comunicación de poderle informar a la gente la realidad de las cosas. Yo hace un poco, por ejemplo, escuchaba en un programa de radio
cómo existían también cerca de Profamilia en Bogotá, en el centro, centros de abortos ilegales, cómo llamaban a las chicas y aún ellas sin estar embarazadas, ellas sin saberlo, pensando que están embarazadas, les hacían la prueba, les decían que sí estaban embarazadas y las hacían hacerse un aborto. Entonces, obviamente, todo el tema económico que influye el promover esta práctica, ¿no? Y vemos también pues la necesidad de empezar a hacer el reportaje. Creo importante que podamos ir hasta esos lugares, que nosotros podamos ir a tener de primera mano la información acerca de cómo se mueven estos lugares. Y pues es importantísimo, ¿no? Nosotros hablábamos que día también con el pastor Juan Carlos de la importancia. Este fin de semana tenemos también en Bogotá se va a realizar la marcha del orgullo gay de domingo, entonces también veíamos pues, la necesidad de poder estar cubriendo esa clase de eventos, ¿no? Entonces, pues bueno, todo esto es importantísimo porque es todo lo que va en contra de la familia, ¿no? De hecho, Profamilia, por ejemplo, es la filial colombiana de Planet Parenthood, lo que en Argentina hoy también se está alegando mucho de todos los recursos que manda esta entidad para promover el aborto por todo el tema económico que se mueve. Entonces, todo es realmente increíble, como no son cifras que no son escondidas, no son ocultas, uno puede entrar a las páginas, todos los medios de comunicación lo hablan. Lastimosamente, por ejemplo, América Latina tiene las tasas de aborto más altas al año. En Colombia, por ejemplo, Colombia es uno de los países en América Latina con las tasas de aborto más altas, según la OMS, por encima de México, por encima de Guatemala. Entonces, es bastante importante poder atacar esto de primera mano. ¿Terminaste? Sí, señor. Ajá, muchas gracias. Solo un comentario nada más, Lorena. Señor. Hay que tener cuidado con las cifras que publican los pro aborto, porque muchos sospechamos que como no se citan cuáles son las fuentes, no son fuentes confiables y más, citan esas cifras muy altas, pensamos que son exageradas, para apoyar el aborto con ese argumento, entre comillas. Así que hay que tener cuidado con eso. También quiero felicitar a Andrés Serrano, y no sé si quiere participar, sus escritos son muy buenos. Solano. ¿Aló? Andrés Solano. Perdón, Andrés Solano, si quieres participar. Y Lorena, si puedes apagar tu micrófono si terminaste, porque da mucho ruido ahí. Yo ya lo había apagado, profesor. Ok. Entonces, bueno, por empezar, si antes las preguntas, ¿hay preguntas para Jacqueline o Lorena o la gente de la Pepa? Ok, si, Andrés Solano, si estás ahí, adelante. Buenas noches. ¿Sí? Buenas noches. Sí, adelante, Andrés. Gracias. Un saludo a todos. Bueno, para esta semana, en economía, yo trato un poco de hablar sobre el tema del cristianismo y la propiedad privada. Entonces, básicamente lo que trato de decir es cómo el manejo de la propiedad privada, ya sea por parte del mal capitalismo o del socialismo, cómo ambos coaccionan pues, la libertad de las personas y pues también teniendo en cuenta un poco lo que estabas diciendo ahorita, profesor, sobre los derechos que tenemos los liberales que cuidar y proteger, que son a la vida, a la libertad y a la propiedad. Entonces, como solamente con una base moral clara podemos entender el uso de la propiedad privada y de la función social que tiene la propiedad privada, con bases morales. Entonces, pues, teniendo en cuenta que tanto el liberalismo clásico es basado en la Biblia, o sea, sus bases morales son en la Biblia,
Y pues esta es la única solución. Entonces yo trato de mostrar ahí que la propiedad privada tiene bases cristianas, ya que Dios es dueño de toda la propiedad y nosotros solamente somos administradores de los recursos que Él nos da. Entonces, si la religión humanista, que es la que hoy en día está administrando los bienes y los recursos de las personas, siempre, sea por el mal capitalismo o el socialismo, siempre vamos a terminar pues todos afectados, porque siempre hay una persona que va a tomar las decisiones sobre la propiedad de las familias, ¿no? Entonces, también trato como de mostrar un poco cómo cuando se afecta la propiedad privada por la coacción del Estado, cómo esto influye en las rentas de las familias y cómo se limita la propiedad privada y el ahorro en las familias. Y pues finalmente, pues hago una reflexión acerca de por qué los cristianos tenemos que cuidar y pues votar por personas que promuevan la propiedad privada con bases morales, ¿no? Teniendo en cuenta pues que en las pasadas elecciones muchos cristianos estuvieron a favor de Petro y creían totalmente el cuento de que él iba a dar pues la libertad en la propiedad privada, cuando pues vemos que eso no es así, porque si no tiene bases morales de la real libertad, pues siempre vamos a terminar mal. Entonces, básicamente, pues trato de demostrar esta parte. Eric García tenía una intervención pendiente ahí. Sí, señor. Adelante, Eric. Más bien era Leven, profe, el que le había levantado la mano. Ah, Leven, adelante, Leven. Buenas noches, ¿me escuchan? Bajito, dale más fuerte, alto. ¿Ahí sí? Sí, dale. Ok, mi pregunta era nada más para quien estaba platicando antes, disculpa, no logré cachar tu nombre, era acerca de las estadísticas que estabas mencionando, acerca de la estadística, si esos son estadísticas oficiales a nivel estatal, o si son estadísticas de abortos legales o de aborto ilegal, porque como bien ha apuntado usted, profe, que yo de tanto ver este debate por toda Latinoamérica, pues lo que veo es de que todo el mundo dispara un montón de estadísticas y que a mi opinión son objetables, porque si no, de por sí las estadísticas estatales en un estado como los que nosotros pretendemos que ya no haya, son malas estadísticas, no digamos estadísticas sobre esto que pretenden tergiversar leyes que son por lo general anticonstitucionales. Entonces, por eso era mi pregunta. Es decir, Claro, bueno. las estadísticas son sacadas no del Estado, el Estado las niega, las rechaza. Son de los abortos legales, pero que el Estado dice que en Colombia no se hace esa cantidad de abortos legales, sino que son mucho menos. Ok, aclarado. Por si me gustaría hacer un comentario sobre el tema de la propiedad privada y el cristianismo, porque he observado que muchas personas que entienden mal las cosas, ¿okay? Sobre todo en las redes sociales, que abundan los malos entendedores, nos dicen que de fundamentar el derecho a la propiedad privada en una dación de Dios es debilitar el derecho a la propiedad privada. Me gustaría aclarar lo siguiente, es todo lo contrario. Esa fundamentación que nos dice que la propiedad privada es una mayordomía, o sea, una administración de la cual tendremos que rendir cuenta al Creador algún día, ¿ok? Es la manera más fuerte de fundamentar la propiedad privada. ¿Por qué? Bueno, porque eso implica que el Estado no debe afectar mi propiedad, porque yo tengo que rendir cuentas de mi propiedad algún día al Creador y no al Estado. ¿Ok? Es la manera más fuerte de fundamentar la propiedad privada, porque cuando el Estado, que es el
principal enemigo de la propiedad privada. El segundo enemigo de la propiedad privada son los ladrones comunes, ¿ok? Pero que algunos dicen que en realidad son amigos de la propiedad porque la quieren para ellos, pero bueno, el gobierno también, ¿ok? Entonces, cuando el Estado, que es el mayor y de lejos mucho más grande que el segundo enemigo de la propiedad privada, atenta contra mi propiedad privada, está cuestionando la autoridad de Dios para darme la mayordomía. Entonces no me está cuestionando solo a mí, está cuestionando a Dios. En fin, para los creyentes es una fundamentación más que suficiente. Claro, no es válida, por eso fue muy interesante en la regional que tuvimos en Colombia, la conversación que tuvimos con el pastor Celi y con su amigo Nayib, que anda por ahí todavía, sobre los principios universales. Los principios cristianos. Sí, los micrófonos, por favor. Micrófono, gracias. Es decir, los principios cristianos pueden universalizarse, pueden ser principios universales, aceptables y aceptados por personas no cristianas. Por supuesto que sí, y eso es lo que ha ocurrido con el éxito de Occidente, ¿ok? Los cristianos no tenemos ningún problema con personas que no son creyentes y que escogen otras bases para fundamentar los gobiernos limitados, los mercados libres y la propiedad privada. Escogen fundamentaciones de carácter filosófico, científico, ciencias sociales, que la escuela austríaca, que esto, que lo otro. Ok, y si a nosotros también nos gustan, nos encantan, y los autores como Gary North, por ejemplo, son campeones en esa parte. Entonces son fundamentaciones que son diferentes, pero no inconciliables, o sea, son compatibles, son congeniables, y la tradición del pensamiento liberal clásico se hizo así. Desde el siglo X, que estaba la Escuela de Traductores de Toledo en esa ciudad española, desde el siglo X se hizo en base a contribuciones de autores judíos, cristianos y musulmanes, en función de la Biblia, las escrituras que para nosotros son sagradas, y también regularidades, hallazgos que se encuentran en la creación, eso que llamamos ciencia, o sea, la Biblia y la ciencia, que no son incompatibles, al contrario, son complementarias. Los cristianos a la ciencia le llamamos una revelación de Dios, le llamamos revelación general o natural, y la presentamos junto con la revelación especial, que es la Escritura. De manera que digo esto porque todavía estamos en el segmento de formación y hay lugar para este tipo de comentario. Muchas gracias, Andrés Serrano. Y antes quería hacer el otro comentario, ¿no? La función social de la propiedad privada. Epa, pero un momentito. ¿Cómo se entiende la función social de la propiedad privada? Como bien explica Serrano en su artículo, que recomiendo su lectura, ¿ok? Función social no quiere decir que es pasible de ser expropiada. Eso es la manera como entienden ellos, los socialistas, el principio de la función social. Nosotros lo entendemos de una manera más general, en el sentido de que toda institución social tiene una función social, parece una perogrullada casi, ¿ok? Y como muy bien estableció el Papa Juan Pablo II, que ese sí era un papa de verdad, ¿ok? La función social de la empresa es hacer ganancias, porque al hacer ganancias refleja que está satisfaciendo una necesidad social, que está cumpliendo una función social, produciendo bienes y servicios, generando empleos y distribuyendo su producción por el lado de la demanda en su mercado, y distribuyendo también una buena parte de sus ganancias por el lado de la oferta entre los trabajadores y los otros proveedores de servicios. Por eso yo, en mi libro, permítame hacer una propaganda, ¿ok? Hablo de
cómo se complementan con la escuela austríaca las demás escuelas de libre mercado. Quisiera dar las gracias a Pablo Zambrano, que nos va a escuchar en diferido, porque él está dando clase a esta hora todos los miércoles, y como siempre nos escucha en diferido. Quería darles gracias a Pablo Zambrano, porque estamos sacando unas partes muy buenas de su libro, que se llama Tratado de Macroeconomía y Economía Internacional. Ese libro tiene partes excelentes que nosotros las estamos publicando en nuestra sección Lecturas Imprescindibles de la Pepa. Ok, hasta aquí. ¿Alguien más de Colombia sobre los temas de la Pepa, por favor? Sí, bueno, los otros temas que se tocaron esta semana tienen que ver mucho con las elecciones y con lo que ya comenzó a pasar, y la presión que comenzó a hacer la izquierda y el centro, que no tiene cómo defenderse, ¿no? Ese lo escribí yo, y se llama... hacer la guerra defendiendo la paz, hacer la paz, ¿cómo es? Defender la paz haciendo la guerra. Defendemos la paz haciendo la guerra. Y es En pregunta. porque ellos hablan de paz, y precisamente en el artículo mostraba cómo lo que ellos están haciendo es lo que, para los que hemos leído 1984 de George Orwell, es como el ministerio del amor, ¿no? Entonces, cómo allí todo ese ministerio del amor se activa, y ya al día siguiente de haber sido elegido Duque, ya la izquierda estaba movilizando a su gente, y estaban ya, mejor dicho, incluso el del mismo día de las elecciones, ellos comenzaron a hacer publicidad de guerra, y ellos podrían decir que no, ¿no? Pero esa publicidad de guerra, ¿cómo es? Siempre es ofensas, las ofensas incluso es triste porque comienzan en los hogares, hacia los mismos familiares de los jóvenes que ellos logran enredar en todo esto, y eso se comenzó a dar la misma noche en que Duque ganó. Además de eso, al día siguiente, como decía, ya había movilización de calles, ya habían prometido eso, y el resultado, bueno, el que todos sabemos, ¿no? El centro nunca se defiende. El centro siempre trata de estar bien con todo el mundo, y yo incluso en el artículo mencionaba que ellos no, en caso de Duque uno lee lo que él propuso, y uno no sabe si es de izquierda, si es de centro, qué es. Lo que sí es seguro es que no es nada que ver con la derecha, aunque todo el mundo cree que eso es derecha, ¿no? Por lo menos con la derecha buena. Exactamente. ¿Y qué ha pasado? Bueno, fácil. Ya él empezó a ceder ante el tema de la JEP, que era por lo que empezaron a hacerle la guerra el mismo día que fue elegido. Ya empezó a ceder, ya hay cosas en las que ha accedido, ya hay cosas en las que está haciendo tratos. Esta mañana incluso escuchaba que ya incluso antes de dejar el poder Santos, a través de la izquierda, se hizo una cantidad de cosas para un tratamiento especial a las tierras. Y ese tratamiento especial a las tierras, ¿qué es? Se le va a entregar tierra a la gente como ellos lo prometieron, pero no se puede llevar nada que tenga que ver con modernismo o con avance. Entonces no se puede llevar carreteras, no se puede llevar tecnología. Sí. Y no solamente eso, yo no sé si el profesor recuerda el caso de Brasil en el 91-92, donde intentaron hacer lo mismo. Sí. ¿Sí recuerda? Sí, incluso fue un desastre. Fue un desastre, e intentaron, porque infiltraron a una persona dentro de un congreso cristiano que hubo, y entonces este hombre, que no recuerdo bien el nombre ahorita, agarró, sacó un artículo terrible, escribió un artículo terrible. Bueno, todo el tema de las tierras realmente, aunque lo tratan de hacer ver, como usted sabe, en la izquierda, ¿no? La reforma agraria, no sé qué, todo realmente está dado es para que ya no se pueda llevar absolutamente nada, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que este hombre ya empezó a ceder en cosas que durante la campaña había prometido,
no ceder, ¿no? Entonces, ya la guerra empezó a darles una ganancia, ¿no? Y es precisamente un poco lo que denunciábamos en el artículo, porque simplemente todo eso va a repercutir en que él va a terminar dejándose manejar, porque al final el centro o la derecha mala tiene ese problema, o cede o lo sacan. Lo mismo que pasó con PPK en Perú, lo mismo que vimos en España hace poco. Entonces, fácil, o cede o gobierna, ¿no? O sea, o cede para gobernar o sale. Y creo que a la final le atinamos, incluso con el editorial del profe, porque así es como ya empezó a verse, ¿no? Que él no tienen la autoridad, no tienen nada, de hecho tienen muchos compromisos. Ya se reunió con la gente del Partido Liberal, ya se reunió, mejor dicho, ya se reunió con toda la gente que se comprometió a poder ganar, ¿no? Y terminó pasando lo que dijimos en el artículo, ¿sí? Eso por un lado, ¿no? Ese fue uno de los artículos que en mi caso yo escribí, ¿no? El otro artículo que se sacó, fueron dos artículos que me parecieron interesantes. Uno, del apocalipsis climático, que no sucederá este verano, bien interesante. Allí mostramos la farsa de lo mismo, ¿no? El mundo se va a acabar, la economía malthusiana, y de los nuevos profetas. Ellos dicen, como ateos y como socialistas, dicen que ellos no son religiosos, pero ahí tienen a sus profetas, ¿no? El profeta de ellos, Malthus, que dijo que esto se iba a acabar 200 años después de que te lo dijo, ya pasaron los 200 años, no se acabó, ahora tienen otro profeta que ya se murió, que es Dawkins. El artículo es muy bueno porque el artículo, que es de la gente de mitos y fraudes. Mitos y fraudes. Entonces, allí en el artículo se demuestra cómo todo esto es precisamente eso, un mito y un fraude. Y es interesante porque incluso la foto que colocó el autor es un oso polar todo desnutrido, pero obviamente la foto es un fraude, esa foto no existe. Y entonces el escritor del artículo dice exactamente como esta foto, un fraude, ¿no? Y es interesante, ¿por qué? Porque hay mucha gente, incluyendo gente del pueblo cristiano, creyendo que de verdad este mundo se va a acabar a punto del cambio climático y que necesitamos entonces establecer todas esas economías que incluso la OCDE ya nos impuso acá en Colombia, ¿no? El otro que se publicó es El Estado Elefante, no hace ni deja ser, y es bien interesante, es de Hannah Fisher, y es bien interesante, ella es uruguaya, porque muestra cómo precisamente los estados tan grandes nunca van a poder moverse. Yo recuerdo en mi época de muchacho, mi papá siempre hablaba de los elefantes blancos, ¿no? Era una frase que no sé si el profesor la recuerda, se usaba mucho en Venezuela, ¿no? Sí. Es un elefante blanco. ¿Y qué es un elefante blanco? Bueno, es un elefante grandote que no se puede mover y no sirve para nada, ¿no? Y es parte de todo el problema que hoy estamos teniendo. De hecho, es interesante porque aquí ya incluso se va a empezar a mover el tema de lo que faltaba, que aún la cultura, lo que llaman la economía naranja, empezara a ser ya manejada directamente desde el Estado, ¿no? Entonces, quisimos también hablar un poco del tema porque precisamente mi hijo está escribiendo un artículo sobre la economía naranja para las próximas ediciones, donde queremos demostrar que el estatismo solo nos va a llevar a hacer eso, no vamos a hacer más nada, vamos a hacer un elefante blanco donde no va a poderse hacer nada, porque ¿de dónde sale la plata para todo eso? Y sí, la pregunta que siempre se les hacía acá, ¿no?
Entonces, parte de lo que quisimos incluir allí fue el hecho de que tenemos que llevar a la gente a pensar, porque se dicen muchas cosas acerca de la educación gratuita, todo es gratuito, pero la gente tristemente nunca piensa de dónde va a salir la plata para eso. La gente cree que el gobierno de pronto podrá imprimir billetes como si fuera una impresora propia y que esto no nos va a causar ningún problema, ¿no? Entonces es parte de lo que estuvimos revisando. Y bueno, la otra parte, profesor, le corresponde a usted, que fue la parte del centrismo, que publicó lo del socialismo una vez más, cómo se justifica, cómo sacarlo, la era Roosevelt, y el centrismo es parte del problema. Quiero acotar una cosa antes de que nos hagan las preguntas. Quiero agradecer porque a los países donde nos leen, tal vez algunos estarán escuchándonos, porque el segundo país que más nos lee es Guatemala. El primero es Colombia, el segundo es Guatemala. Tenemos un 14% de nuestros lectores son guatemaltecos, que es un gran número. El tercero es Perú, el cuarto es Bolivia. Nuestros amigos de Venezuela también ocupan un lugar importante. Estados Unidos, Costa Rica, que veo por allí al pastor Donald conectado. Tenemos un buen yo creí que era Donald Trump. tenemos un buen número de lectores en Costa Rica, en México también, y me llama la atención porque estamos creciendo en lectores en Filipinas. Entonces, quería acotar eso. Gracias, Juan Carlos. Bueno, ya pasamos la primera hora de formación. Veo que Donald, que está presente ahí, no es Donald Trump. Yo creí que era Donald Trump. No le mandamos el link a la Casa Blanca. Es Donald Herrera Terán, pastor, teólogo, escritor y fundamentalmente docente, maestro de maestros, maestro mío, de Costa Rica, y quería darle las gracias por su participación y sobre todo darle también las gracias a Donald porque los esfuerzos de Donald para convencer de las 5 reformas a unos grupos WhatsApp y demás donde él está incorporado han tenido éxito. Como parte del fruto de la siembra de Donald en Costa Rica, tenemos 3 nuevos inscriptos costarricenses, Julissa Prandini, Ralph Araya y Esteban Gamboa. 3 que nos están viendo por Facebook Live seguramente y que están inscritos ya en el programa de formación que José Luis Tapia y Miriam Ortiz conducen desde el Instituto de Libre Empresa de Lima, Perú. Ese es fruto del trabajo de Donald, así que yo quería darle las gracias a Donald por su constancia, por su dedicación. Profesor, si me permite también a mí un minuto para saludar al pastor Donald. Adelante. Ok, para nosotros también, todos los miembros de la PEPA y de la congregación conocen muy bien al pastor Donald. Nosotros también queremos agradecerle mucho. Sus materiales de cosmovisión han alimentado más o menos el 50% o más de toda nuestra enseñanza semanal en un taller que tenemos que se llama Cosmovisión precisamente, igual que los del pastor Guillermo Green y toda la gente de CLIR, a los cuales les mandamos saludos, bendiciones, grandes afectos y siempre oramos por ustedes. El resto es lo que nos llegó de Holanda hace un tiempo, pero podríamos decir que el 50% o más, todos los escritos y todas las traducciones del pastor Donald a través de Contramundum, es una página que les recomiendo muchísimo. Es un trabajo grande, arduo del pastor Donald, del pastor Guillermo y de toda la gente de CLIR, y nuestros más sinceros saludos y bendiciones, no solamente de mi parte, de la PEPA, sino de toda la congregación. Así es, yo suscribo las palabras de Juan Carlos, las palabras de agradecimiento para Donald y para Contramundum, que es una página insustituible. No hay otra como esa, es única, irrepetible, okay. Que todos nosotros hemos aprovechado con gran beneficio desde hace muchos, muchos años. Bueno, sí.
Manuel Figueroa, que está aquí en el chat, hace una intervención sobre Duque, que era liberal, y que Manuel Figueroa es, bueno, está también Esteban, que hace sobre Duque y demás. Manuel hace la pregunta sobre los sacerdotes católicos socialistas. Vamos por parte. Manuel Figueroa, los sacerdotes católicos, en una amplia mayoría, diría yo, son socialistas, algunos más, otros menos, algunos de manera más consciente, otros menos consciente, y muy especialmente los jesuitas. Y dentro de los jesuitas, este señor que está ahora en el Vaticano. Manuel me pregunta si yo alguna vez tuve una discusión con curas católicos sobre la propiedad privada y el socialismo. Bueno, este señor que está en el Vaticano fue mi profesor antes de ordenarse como sacerdote, era seminarista y fue mi profesor. Yo era un niño de la escuela secundaria y bueno, sí, ya eran todos socialistas. No hubo discusiones conmigo porque yo en esa época todavía estaba dudando. O sea, yo era un estudiante de secundaria, tenía, qué sé yo, 15, 16 años, y todavía estaba dudando sobre el tema del socialismo. Pero otros compañeros, yo estaba, cuando Bergoglio fue profesor mío, yo estaba, creo que en tercer año, o sea, en la mitad, y había otros alumnos de cuarto y de quinto que eran socialistas, y otros que no eran socialistas, y había ahí discusiones con, no solo con Bergoglio, sino con todos sus compañeros de la promoción de él, que se ordenaron el año 69, que eran todos de la teología de la liberación, o sea, socialistas. La cosa no está bien por ahí. La noticia buena es que los curas católicos que no son socialistas son muy buenos, y los líderes y escritores y pensadores católicos que no son socialistas, que hay muchos, incluso jesuitas, ¿ok? Porque hay jesuitas buenos, son la excepción, pero los hay, ¿ok? Son muy buenos, hay que leerlos. Yo personalmente los recomiendo siempre, los cito en mi libro que estoy terminando de escribir, Manuel Figueroa, y bueno, ahí en mi libro hay mucho material sobre eso. Yo lo estoy terminando de escribir, hay una parte que está lista y está disponible en la página web de Foro Liberal de América Latina, la página amarilla. Están mis columnas pisando callo. Desde que las empecé a escribir, hace ya 3 años, aquí, para un periódico, ese sí es un diario, de Bolivia, y para varias publicaciones digitales. Entonces, eso en relación con Manuel Figueroa. Esteban pregunta sobre Vargas Llosa, pero Vargas Llosa, lamentablemente, es un referente del liberalismo para los despistados. Vargas Llosa no sabe nada de liberalismo. Ok, vamos a estar claros. O sea, Vargas Llosa es un premio Nobel de literatura, es un escritor, ok, como todos los escritores, no tiene una... No ha estudiado detenidamente la tradición del liberalismo clásico. Y no porque Vargas Llosa no sea un tipo estudioso, vamos a estar claros, vamos a ser justos, vamos a reconocer los méritos. No los méritos literarios de Vargas Llosa como novelista, porque yo por lo menos no estoy capacitado para juzgar las novelas, ¿ok? Pero Vargas Llosa tiene ensayos y escritos sobre literatura francesa de la época de la Ilustración, ¿okay? Que yo los he leído y me parecen muy sólidos, muy bien fundamentados. O sea, sobre literatura francesa, novelas y novelas en serie de la época de la Ilustración, su maestría es reconocida incluso hasta en Francia. La Academia Francesa de Letras le ha reconocido, además habla y escribe muy bien en francés y todo lo demás. Esos son los méritos de Vargas Llosa. Aparte los méritos como novelista, que esos sí ya son más discutibles, pero de liberalismo él no sabe nada. Y además apoyó y apoyó todo el tiempo a un antiliberal convicto y confeso como es Ollanta Humala y su esposa Nadine. Incluso andaba promoviendo la candidatura de Nadine para suceder a Ollanta Humala.
Ollanta Humala es un velasquista, o sea, lo peor de la izquierda peruana, y ese señor fue apoyado por Vargas Llosa con bombos y platillos a capa y espada todo el tiempo. Así que vamos a poner las cosas claras sobre el señor Vargas Llosa. Y eso en relación con la observación de Esteban en el chat. Ok, antes de pasar a otro tema, alguien mencionó ahí Venezuela. Yo quería que interviniera Orlando, pero no me contesta. No sé, Orlando, no sé si no estás viendo el chat. Te puse un mensaje privado en chat para ver si pueden. Buenas noches. Buenas noches, ¿me está. escuchas? Sí, adelante, Orlando. Va a intervenir Orlando ahora, dale. Buenas noches a todos. Bueno, hace poco escribí un artículo para la Pepa, en el cual yo doy una opinión particular acerca de lo que es el socialismo, comunismo, y cuál fue mi experiencia propia con respecto a este sistema, ¿no? En el artículo hablo de cómo fue que yo pude llegar a a conocer lo que es el liberalismo, porque cuando empecé a estudiar en Venezuela, en la universidad, tenía un conocimiento bastante pobre, si se quiere, respecto al tema. No me gustaba la política, como muchos jóvenes en Venezuela. Empecé a estudiar política a raíz de los problemas que estaba atravesando el país. Por ejemplo, escasez, problemas de la inflación, inseguridad, todos los problemas que se agravaron con el tiempo y que creo que todos conocemos. A raíz de esos problemas, pues, empecé a estudiar un poco más la política, el socialismo, y hoy en día pues, manejo un poco más el tema, sé de qué se trata, sé lo que se está tramando a nivel mundial, he leído, consultado libros. En el 2014, creo que fue cuando conocí al profesor Mansuetti, ya yo pertenecía a varias organizaciones que trabajan en política, por ejemplo, 20 Venezuela, fui coordinador juvenil en 20 Venezuela. Pensaba que 20 Venezuela en aquella época tenía las herramientas suficientes para ayudar al país a salir de la crisis, más con el tiempo, cuando conocí al profesor, comentando con él algunas cosas, me di cuenta de que 20 Venezuela no era sino otro partido más de izquierda. También pertenecí a la organización Es Libertad, que ahorita es una de las defensoras de la agenda LGTBI, es una de los defensores también del feminismo y todo tipo de libertades que para ellos son libertad, más nosotros sabemos que no tiene nada que ver con libertad la agenda que ellos están defendiendo. Dentro del artículo menciono, por ejemplo, lo que habla el profesor Olavo de Carvalho, que es un profesor que estoy estudiando actualmente aquí en Brasil. Él habla acerca de la izquierda a nivel mundial, menciona personajes como George Soros. Aquí también en Brasil había un candidato a la presidencia que se llamaba Enéas Carneiro, que también en varias oportunidades señala a Soros como uno de los izquierdistas a nivel mundial mayores, ¿no? Que están promoviendo, que son los que promueven la agenda pro aborto y todo ese tipo de cosas que nosotros conocemos. Pues cuando Chávez gana la presidencia, no me agradó Chávez en primer lugar porque despidió a mi hermana en lo que se conoció como el firmazo. Creo que fue en el año 2002, que se recogieron firmas para revocar el mandato de Chávez. Chávez saca la lista Tacón, que creo que todo el mundo la conoce. Allí dentro de esa lista... No en Venezuela, no fuera de Venezuela, no la conoce todo el mundo. Acláralo, por favor, porque tenemos la lista de otros países. Tacón, para el que no la conoce, la lista Tacón era una lista que sacó, no recuerdo ahorita quién, la persona que la sacó se apellida Tascón, creo que es un partidario del chavismo. Ya falleció. Esta persona saca esta lista con las personas que habían votado en contra o que habían firmado para revocar el mandato de Chávez en aquella época. Dentro de esas personas había muchos ingenieros petróleo que trabajaban en PDVSA, que luego tuvieron que partir del país para trabajar en otros países. Mi hermana estaba dentro de ese grupo y también fue despedida. A raíz de eso, yo ya no veía con buenos ojos a Chávez porque me pareció bastante injusto una persona que se preparó durante muchísimo tiempo para ejercer un cargo, saliera por cuestiones políticas. Allí ya no veía con buenos ojos a Chávez, no me interesaba la política en realidad, me gustaba lo que es la ingeniería. Nunca pensé que en la Universidad de Oriente
yo creía que era una universidad que preparaba buenos profesionales, no enseñaran realmente lo que se tiene que enseñar y no prepararan a las personas para competir en lo que es un mercado laboral, que es uno de los más afectados actualmente por el socialismo. De esa realidad me di cuenta cuando salí a buscar trabajo después que me gradué y vi que todo estaba politizado, pues, que si no estabas con el chavismo, que estaba haciendo las cosas mal en Venezuela, no tenías una oportunidad para tú desarrollarte como profesional y también como persona, pues, tener ingresos, costear tus gastos, ayudar a tu familia. Y a raíz de eso empecé a interesarme un poco más y cada vez muchísimo más por la política y el estudio acerca de lo que es el socialismo y el liberalismo como tal. Actualmente estoy aquí en Brasil, tuve que emigrar por las cuestiones que todos sabemos que están aconteciendo en Venezuela. Coloqué un lunch que aquí en Brasil se conoce como, es una cuestión que tiene que ver con hamburguesa y ese tipo de comida rápida. Estoy trabajando en eso ahora, pero también dedico parte de mi tiempo al estudio del socialismo, al estudio del liberalismo, consulto con el profesor, me agrada muchísimo el profesor, el trabajo que está haciendo, realmente creo que es importante porque muchos de los estudiantes que están ahorita en Venezuela no saben ni siquiera de qué se trata el tema. Yo tampoco sabía de qué se trataba el tema. Creo que el grave problema que tiene Venezuela es la ignorancia, es la cultura que se ha implantado en el venezolano y que ha llevado a estos extremos. Pues las personas realmente no saben ni tienen idea, sobre todo las personas que viven en barriadas, las personas más pobres, que son a las cuales nosotros tenemos que llegar. Siempre lo dije en Venezuela cuando fui dirigente juvenil. Siempre se lo dije a ellos. Está cerrado. Ah, pronto. Disculpen la interrupción. Entonces, bueno, acabo de cerrar el negocio y estaba un cliente allá afuera. Entonces, bueno, con respecto a lo que estabas hablando, yo en aquella época le decía a la gente de Venezuela que teníamos que llegar a la gente más pobre, pues, que teníamos que llegar a los chamos. Pronto. Que tenemos que llegar a los chamos, que teníamos que hablarles a los chamos de lo que está pasando, porque es que los muchachos en realidad están interesados en otras cosas que no tienen que ver con política, más sus vidas se ven afectadas por las cosas las decisiones que se están tomando en la agenda política. Y realmente esos chamos están interesados en otras cosas, están interesados en novias. Actualmente la situación que atraviesa el país lleva a muchas personas a estar pendientes de la comida, de los ingresos. Sé que es bastante difícil dedicarse a estudiar porque yo lo viví. Me era muy difícil tener que trabajar y dedicar también tiempo al estudio. Y esa es la situación que tenemos en Venezuela y es por eso que no salimos de ese atraso, porque es que no estamos llevando la información. Mucha gente que cree en el socialismo lo cree porque cree de corazón que es el sistema que va a ayudarles a salir de la pobreza. Y creen porque ese conocimiento se ha enraizado ya desde hace mucho tiempo con el trabajo de Adecos y Copollano, que fue después que yo me di cuenta de quiénes eran realmente, porque yo anteriormente, si no hubiese tenido una formación, si no hubiese ido por el camino correcto, gracias a Dios, tuve personas que me hablaron a tiempo, estuviese militando en un partido de izquierda y estuviese promoviendo la agenda de la izquierda en estos momentos. Gracias a Dios, conocí a personas como el profesor Mansuetti, conocí a otros liberales que me fueron hablando del tema, y hoy pues quiero colaborar, quiero participar. Uno de mis grandes sueños siempre que tuve en Venezuela fue ver un país rico, ver un país que dedique más tiempo a las cosas que realmente valen la pena para mí, por ejemplo, la lectura, viajar por el mundo, conocer, salir de esa cotidianidad que tienen los venezolanos, que es solo trabajar para comer, solo trabajar para llevar el pan a la casa, costear gastos, y no tiene una calidad de vida que me gustaría que tuviese. Posteriormente quiero dedicarme más, si se puede, alcanzar algún cargo público. De hecho, cuando estuve dentro de Venezuela, esa era la idea, formarme como político para alcanzar un cargo público en la localidad donde vivía allá en Venezuela, en Bolívar. No se pudo, lamentablemente, porque tuve que salir y yo preferí arriesgar ese cargo, arriesgar lo que yo pude haber ganado con ese partido, porque realmente me di cuenta de que no estaban haciendo las cosas bien. Tuve muchos problemas con muchas personas por la posición que mantuve y no vender mis ideales. Muchas personas en ese partido creen que la cuestión es hacer pactos, alianzas con personas para ganar un posicionamiento político y a raíz de eso han perdido bastante apoyo, pues,
sobre todo de la élite intelectual que sabe realmente lo que está pasando. Y bueno, eso en el artículo lo reflejé y espero que en este trabajo que estamos realizando pues podamos alcanzar más personas, podamos fomentar lo que son las 5 R, que me parece demasiado bueno la propuesta que tiene el profesor, que realizó el profesor. Creo que es la solución correcta para todos los problemas que tienen, no solamente en Venezuela, sino también en Brasil. De hecho, aquí en Brasil siempre estoy hablando de las 5 R. Cada vez que viene un cliente les hablo de las 5 R, debato con ellos, les hablo de la inseguridad, que hay muchísima aquí en Brasil, por cierto. Hace poco fui asaltado aquí en el local. Y hablo con ellos, aparte de eso, también de la gente que está promoviendo la izquierda ahora con el homosexualismo, que aquí en Brasil es bastante fuerte. Yo cuando llegué aquí a Brasil, la primera noche que llegué, vi una niña de 9 años en una plaza practicándole sexo oral a un tipo como de 40 y poco de años. Vi mujeres, niñas besándose en las plazas públicas como algo normal. Y me pareció demasiado mal, pues, porque sé que eso es lo que está consiguiendo es destruir familias y que a la final se crea un caos que le conviene a los gobernantes, porque por lo menos el aborto yo pienso que es algo que se busca para, por medio del Estado, cobrar más impuestos, ya que no lo pueden hacer de otra forma, cobrar más impuestos y seguir financiando el Estado. Para mí ese es el punto principal, ¿no? Aprobar el aborto, ¿para qué? Para financiar mercantilistas que trabajan con el gobierno y de esta forma repartirse las ganancias que tengan, porque esa es la agenda que están promoviendo. No, a ellos no les importa ni siquiera la vida. Tú les puedes hablar les puedes dar cualquier argumento en contra, que es un argumento sólido, y ellos no lo van a aceptar porque sencillamente no les interesa la vida, sino que quieren es promover, pues, tratar de financiar a estas clínicas. Por ejemplo, ahorita la Planet Parenthood, que es una de las mayores clínicas abortistas, que promueve el señor Soros. Leyendo un poco a la voz de Carvalho, no se da cuenta. El señor Soros creo que es el que financió la campaña de Hillary Clinton en Estados Unidos. Y pues buscando otro tipo de cobro de impuestos, están promoviendo este tipo de agenda. Ellos van a promover cualquier minoría con tal de generar una confrontación en la sociedad para poder controlarla. El caos a ellos les conviene. Y en eso yo estoy totalmente claro. Bueno, esta es mi participación. Cualquier cosa que quieran Gracias por tu testimonio personal y tus reflexiones. Que compartiste ahora con nosotros desde Brasil, Orlando Albornoz, un exiliado venezolano, otro más. Y gracias por tu artículo, porque también lo compartió por escrito y va a salir, si Dios quiere, el lunes en la Pepa, número 5. Ya vamos por el número 5, ¿no? Vamos bien. Perfecto. Antes que nada, antes de la próxima intervención, quiero saludar y dar las gracias a Artemio Estrella. Artemio Estrella, de México, es un viejo amigo y me pone muy contento tenerlo aquí entre nosotros, Artemio Estrella. Así que saludos y muchas gracias por estar aquí. Artemio, estás en tu casa, estás en familia. También quiero dar las gracias a Rafael Inciarte de Venezuela, que está aquí entre nosotros, junto con otra gente de Venezuela que está aquí adentro del aula virtual, puede participar por el chat, por el micrófono, o gente de Venezuela o ligada a Venezuela que está mirando en Facebook Live, donde yo aprovecho para transmitir, aprovecho mi muro. Rafael Inciarte es de Maracaibo y le tengo una excelente noticia a Rafael Inciarte de Maracaibo y a todos los venezolanos y amigos de Venezuela. Y la noticia es esta: bombos y platillos con fanfarria, porque esto es muy importante. Mira el minuto de la transmisión, porque después esta noticia queremos que nos apoye. ¿Quiénes somos? Los del Partido Ideal, que se llama así, acróstico de Integración de Avanzada Liberal, que está naciendo en Venezuela. Lo voy a repetir: Partido Ideal, Integración de Avanzada Liberal.
es el partido de las 5 reformas en Venezuela. De la misma manera que se están organizando partidos, 5 reformas, en Perú, por ejemplo, que se llama así, Partido 5 Reformas, eso está a cargo de José Luis Tapia y Miriam Ortiz. En Colombia, el Movimiento Liberal Clásico, que está a cargo de Juan Carlos Varilla y su excelente equipo de la Pepa. En Ecuador, el partido La Verdad, que lidera Pablo Zambrano y su equipo también. Son todos partidos que tienen, y movimientos que tienen características diferentes. Por ejemplo, en Perú, orientado hacia la libre empresa y a los empresarios. Por ejemplo, en Ecuador, orientado a los universitarios liberales, ¿ok? En su nacimiento, claro, tenemos aspiraciones más amplias, pero de momento tienen, los partidos y movimientos tienen esas fisonomías propias, ¿ok? El partido ideal de Venezuela es un partido prácticamente de gente exiliada en su mayor parte, que no están en Venezuela. Sin embargo, tenemos simpatizantes de 5 reformas en Venezuela y pronto se van a integrar al partido ideal, que es el partido 5 reformas en Venezuela, como el partido Familia en Guatemala, ¿ok? Entonces, quiero mencionar ahora a una persona que en este momento está durmiendo, porque vive en Londres, una venezolana que es abogada, se llama Manola de Rubéis, la pueden ubicar en Facebook. Ella ahorita está durmiendo, pues son las 3 de la mañana en Londres. Entonces, ella vive allá, viaja mucho por Europa, recorriendo los círculos de exiliados venezolanos y llevándose las grandes discusiones, decepciones y discusiones con los círculos de exiliados venezolanos de la oposición complaciente socialista que tenemos ahora. Y ella, Manola de Rubéis, es la que está organizando el partido 5 Reformas de Venezuela, que se llama Ideal, Integración de Avanzada Liberal. Y es un partido cuyo programa, proyecto, plan son las 5 reformas, la gran devolución, el método FOPRA, la incubadora, o sea, es uno de la familia, ¿ok? Es un partido de la familia, una familia de partidos que se llama Foro Liberal de América Latina, antítesis del Foro de Sao Paulo, y me complace muchísimo dar esta noticia. No la da ella porque está durmiendo, como digo, pues si no estaría ella los miércoles aquí, y desde hace un par de semanas que estamos en contacto, y ella hizo un documento en base a nuestro compendio de las 5 reformas. El compendio de las 5 reformas lo pueden encontrar, pronto va a estar en la página amarilla que está en recomposición, la página del Foro Liberal de América Latina. Pronto el compendio de las 5 reformas va a estar ahí, y sobre la base de ese compendio de las 5 reformas, a Manola de Rubéis, maracucha por más datos, aunque nacida en Italia y ahora residente en Londres, elaboró el estatuto ideológico del partido. ¿Ok? Eso es muy, muy importante, porque Manola, como digo, es un partido... no digo que es un partido de exiliados solamente, pero sí es un partido donde estoy seguro que la mitad o algo de los miembros van a ser venezolanos en el exilio. Pero Manola tiene muchos contactos con organizaciones afines, grupos, movimientos afines en Europa. Y eso es muy importante. Por ejemplo, ahora el 30 de este mes, que es sábado, Manola va a estar en Roma, va a estar en una reunión de una organización a la cual ella pertenece, que se llama WOS, que son las siglas en inglés de World Organization of States, WOS, WOS. Así como nosotros somos la antítesis del Foro de Sao Paulo, la WOS es la antítesis de la ONU. La WOS es la antítesis de las Naciones Unidas y sus agencias, lo que nosotros estamos promoviendo y proponiendo como paso 1 de la gran devolución,
tomar distancia prudente de las agencias como la FAO, la UNESCO, la OMS y la OIT, y por supuesto también el Banco Mundial y el Fondo Monetario, que son instituciones estatistas, no capitalistas, como dice la izquierda, en fin. Entonces, Manola hizo un documento muy bueno que lo va a presentar en Roma, ahora el sábado 30, ante el señor Papalardo, y son italianos, son empresarios italianos, pero también hay franceses y alemanes, y están encargándose de ayudar incluso financieramente a partidos, movimientos y grupos como los nuestros, porque la idea de ellos es no solo que los países salgan de la Agencia de las Naciones Unidas como lo hizo o lo está haciendo Donald Trump con Estados Unidos respecto de la UNESCO, otra vez más, ¿ok? Sino que haya una organización paralela o antitética a las Naciones Unidas, y esa es la voz. Entonces, ellos entienden que la manera es ayudar a los movimientos, apoyar a los movimientos, no solo con dinero, sino también con acceso a la prensa, visibilidad. Ese es un tema que con Manola tenemos como prioridad estar en CNN y también en BBC y la RAI y la prensa, digamos, mundial, simplemente para que el mundo sepa que existimos. Para que el mundo sepa, cosa que ahora no sabe, claro, porque existimos en estado embrionario, esperemos no ser abortados, ¿okay? Existimos como partido en estado embrionario, ¿okay? Pero con una clara definición por la derecha buena, es decir, por la derecha liberal, por los tres principios de gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada. Todo eso está en el estatuto ideológico que va a ser presentado en esta reunión de Roma el sábado 30. Manola mañana ya está viajando de Londres a Roma y lleva nuestro documento. Eso es muy importante, ya estamos en la hora de avances y progresos de las 5 reformas en América Latina, en los distintos países, donde hasta ahora no hemos estado presentes, o por lo menos no hemos estado presentes tanto como en otros, ¿ok? Eso es importante porque mucha gente en el exterior, no es que todo el mundo esté pendiente de Venezuela, Donald Trump no está todo el tiempo pensando en Venezuela como cree la gente, las bases de esta oposición actual, de esta dirigencia actual opositora, ¿ok? Bueno, muchas gracias, Carlos Arena, por tu mensaje en el chat. Sí, bueno, yo he estado apoyando mucho a Manola y a su gente también, que ella tiene gente exiliada en Europa. ¿Okay? Recuerde, ella nació en Italia, ella fue a Venezuela a vivir con sus padres a los 6 años de edad. Entonces se educó pasó por todas las instituciones educativas de Maracaibo, ¿okay? Las cuales yo conozco muy bien, conocí muy bien, ¿okay? Y ahora es una más de la familia, ¿okay? Ya está integrada, me refiero que ya conoce bien nuestro proyecto, nuestras líneas principales, y eso es importante, es muy importante, porque si bien no es verdad que todo el mundo está pendiente de Venezuela, sí hay mucha gente escandalizada con lo que sucede en Venezuela, y sobre todo mirando a América Latina y pensando lo siguiente, pero bueno, esta gente no tenía la lección de Cuba. ¿Acaso los latinoamericanos no tenían en Cuba un espejo, un ejemplo, un caso para ver a lo que un país puede ser conducido con un gobierno socialista y una oposición también socialista? Porque ese es el drama de Cuba. En Cuba no pasó nada porque no había oposición liberal, a diferencia de cuando cayó el muro de Berlín e implosionó la Unión Soviética al poco tiempo, había partidos liberales que provocaron esos cambios. En cambio, en Cuba nunca los hubo. Y en Venezuela tampoco, hasta ahora.
¿ok? Ahora ha nacido una esperanza, apóyala. Ese es el título del artículo que Manola escribió para la Pepa y que se va a publicar el lunes en la Pepa número 5. Con el favor de Dios, allí entonces se va a publicar, y Manola explica en su texto, en su escrito, explica que nosotros somos la otra oposición, la oposición buena, la oposición no complaciente, la oposición dura en lo ideológico, pero no dura en la cosa de ir a la violencia. No, 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 nosotros no, esa dureza no es con nosotros. ¿Ok? Nosotros somos duros en lo ideológico, en lo programático, en eso somos intransigentes y somos radicales, si usted quiere. Pero el problema es que en Venezuela, por radical se entiende uno que va y tira piedras a la policía o va con un a una manifestación llevando cócteles Molotov, y eso se entiende por radicalismo en Venezuela. Un muchacho que lamentablemente muchos han encontrado la muerte de esa forma, ¿ok? No han entendido, como bien explicó Orlando Albornoz, no han entendido que están confiando en una oposición que es socialista también, no han entendido nada, y entonces se les llama radicales porque tiran botellas Molotov, ¿ok? O hacen cosas peores, como incendiar una caseta del subterráneo del metro, como hicieron con la Plaza Sur de Altamira, cerca de donde yo vivía en Caracas. ¿Ok? Entonces eso no es ser radical, eso es ser lamentablemente ingenuo, es ser tonto, ser socialista, y entonces tener una oposición, entre comillas, que se opone al Maduro, pero no al sistema socialista, y lo que quiere es un cambio de gobernante y no un cambio de sistema. Entonces, eso es lo que nosotros por fin hemos logrado coordinar con Manola y su gente para hacer en Venezuela. Ella es la líder, ella es la que va a encabezar esta empresa, esta aventura, y nosotros lo que, bueno, por eso ella puso ese título, en Venezuela nace una esperanza, o va a nacer una esperanza, apóyala. ¿Ok? Porque esto no crean ustedes que solo va a depender del apoyo que Manola consiga con esos empresarios italianos, franceses y alemanes. Eso es muy importante, pero lo más importante es el apoyo de opinión pública, el apoyo sobre todo de cuadros, de dirigentes, de activistas, de gente como Ambrosio Ramírez Sánchez, que está aquí en el aula, Oliver Pérez, que yo lo invité pero no pudo venir, no sé por qué. Él quería compartir también el artículo de él que se llama El Dilema, ese está en la Pepa de esta semana, la puede usted leer, muy bueno el artículo de Oliver Pérez, se llama El Dilema, ¿ok? Y es sobre el problema del centrismo también, el centrismo es parte del problema. Manola incluso cita en su artículo a María Corina Machado, y que es centrista, y otros que son peores porque son centroizquierdistas como López y Capriles y compañía. Entonces, bueno, a mí me da mucho placer, mucho gusto poder hacer esta información esta noche. Espero que por favor compartan el audio, porque esta reunión es importante, la del día de hoy, muy especial para los venezolanos o que somos amigos de Venezuela, ¿ok? En esta reunión va a quedar grabada entonces la noticia. Yo les pido a todos los que nos están escuchando por Facebook o aquí adentro del aula virtual que nos apoyen a los venezolanos que estamos metidos en Ideal Integración de Avanzada Liberal. Y eso, una forma muy clara de apoyar es apoyar a la Pepa, porque la Pepa va a ser el vehículo, por lo menos de momento, como no tenemos acceso a CNN, bueno, tendremos acceso a la Pepa, ¿ok? Yo sé que Juan Carlos Varillas es medio venezolano, él conoce, él es un caso parecido al de Manola, ¿no? Que de un país a los 6, 7 años pasó a otro país, entonces son personas enriquecidas por la pertenencia a varias naciones, digamos, en los afectos, en la mente, en las preocupaciones y en las ocupaciones, ¿ok?
Entonces, pregunta Andrés Solano si hay un grupo de WhatsApp para el grupo de Venezuela. Sí, está 5R Venezuela. Ahí es donde vamos a meter el tema de en el grupo WhatsApp 5R Venezuela, Andrés Solano. Ahí vamos a meter todo lo relacionado con Ideal. ¿Okay? Eso es importante. Y sobre todo, es importante por otro detalle. Manola y su gente son liberales clásicos, no son libertarios. Eso tiene que quedar grabado y bien grabado. No son libertarios. Por lo tanto, somos de derecha, pero de la derecha buena, la derecha liberal. ¿Ok? Entonces, Manola y su gente vienen de experiencias también con grupos libertarios. O sea, toda esa famosa cliché de no, que hay que unir a los liberales con los libertarios porque somos poquitos, bla, bla, bla. Momentito, ¿con qué clase de libertarios? ¿Con libertarios anarquistas? Imposible, nosotros no somos anarquistas. ¿Con libertarios anticristianos, de esos belicosos, peleadores? No, tampoco, imposible. Nosotros somos cristianos, tenemos en nuestro movimiento, y esto también tiene que quedar grabado, tenemos mucha gente que no es cristiana, que es de otras religiones o de ninguna. Tenemos incluso ateos, y son dirigentes, algunos de ellos, por sus méritos. Aquí no se discrimina a los no cristianos, en absoluto, pero eso sí, con los anticristianos es otra cosa, porque entonces tienen la chinche esa de Ayn Rand, que lamentablemente han tomado de Ayn Rand lo peor de Ayn Rand, que es el ateísmo, que en el caso de Ayn Rand no era belicoso, pero en el de los randeros sí es belicoso. Entonces, bueno, hay que ponerse en claro sobre cuál es la diferencia. Eso estamos tratando con el grupo de Costa Rica también. Muy interesante, los tres costarricenses ticos que se han integrado al Instituto de Libre Empresa, al diplomado que tenemos. ¿Ok? Estamos tratando, bueno, que hay, además de los liberales clásicos, están los neoliberales y los liberales sociales, por un lado, y por otro lado están los anarcolibertarios y los ateo-beligerantes libertarios, los peleadores, los randeros, y bueno, no hay forma ni manera de unirse con ese tipo de gente. Tenemos que, sin pelear, precisamente nos separamos para no pelear. Es como un divorcio. O sea, un divorcio político es lo mismo que un divorcio de una pareja. Es algo lamentable porque es un proyecto de matrimonio y de familia que fracasó, pero es mejor separarse que estar peleando todo el tiempo. Eso yo creo que cualquiera lo entiende. Es mejor separarse antes que estar peleando todo el tiempo, conviviendo bajo el mismo techo. Eso es algo de sentido común, digamos, para los divorcios de las parejas. ¿Ok? Bueno, los divorcios políticos son iguales. Por eso nosotros nos hemos divorciado de los neoliberales y liberales sociales, por un lado, y de los libertarios de esa clase, por otro lado. ¿Okay? Hay libertarios de otra clase, que son liberales clásicos, prefieren llamarse así, prefieren llamarse libertarios. Bueno, de eso de otra clase tenemos muchos en Ecuador, por ejemplo, en el equipo de Pablo. Yo les decía que todos los partidos, compartíamos recién que todos los partidos de Cinco Reforma tienen fisonomías propias, pero lo que nos une, lo que es la común identificación con el proyecto de la Gran Devolución y las Cinco Reformas. Ok, termino entonces con la buena noticia de Venezuela. Insisto, compartan estos dos audios, el mío y el de Eric, para que todo el mundo se entere que ya Cinco Reformas está en Venezuela de una manera orgánica, por decirlo así, porque siempre estuvo ahí Ambrosio, siempre estuvo Orlando, siempre estuvo el mismo Oliver, la gente nuestra de Venezuela que son de la familia y son desde hace mucho tiempo, las chicas, América Gómez de Margarita, Margarita Fuentes de Caracas, en fin, últimamente Fares Palacio, que se está muy integrado en los grupos WhatsApp que tenemos,
en fin, toda esa gente de las 5 reformas siempre estuvo en Venezuela, pero no había una estructura, por lo menos ni en proyecto siquiera. Ahora la hay. Y eso me complace mucho, me hace muy feliz esta noche poder anunciarlo. Entonces, pido apoyo para esta criatura que está naciendo. Ok, adelante. ¿Quién sigue participar, por favor, con los temas que hemos tocado? Porque todavía faltan 20 minutos o más, así que hay tiempo. Adelante. Adelante, alguien, no sé si Ambrosio, Orlando, o a Rafael Inciarte sobre este tema de Venezuela, por favor. Hola, profe. Bueno, por aquí Andrés Solano pregunta si ya hay algún grupo de WhatsApp para este nuevo partido. Tenemos el grupo WhatsApp 5 Reformas Venezuela. Si tú quieres participar, Andrés Solano, te comunicas por privado conmigo y entonces yo he fungido como una especie de coordinador provisional. ¿Por qué provisional? Bueno, porque todavía no había un líder de 5 Reformas en Venezuela que pudiera coordinar y eso. Y entonces, bueno, lo he hecho, pero ahora está Manola y está el equipo de Manola y la gente como Ambrosio, como Orlando, que estoy seguro que va a apoyar esta iniciativa. No sé si quieren ellos participar o alguien... Sí, profe, bueno, me gustaría que me agregara también al grupo para yo estar pendiente y de lo que se vaya a hacer y dar mi apoyo también desde acá de Brasil. Yo también aquí quiero formar un grupo, la 5R, he tratado de hablar con algunos brasileros acá. Incluí de hecho uno en el grupo de WhatsApp aquí de la 5R en Brasil. Sabe de política, el muchacho sabe bastante de política. Conozco otras personas que también están haciendo política aquí en Brasil, que quieren que participen, más los partidos donde ellos están integrados son de corte ecologista, socialista, y no he querido participar por eso. Sin embargo, quiero rescatar políticos que conocen pues el tema de esos partidos y enlazarlos, contarles lo que son las 5R y que también se sumen con nosotros. Pues. Esa es la idea. Y bueno, colaborar en lo que pueda, lo máximo en Venezuela, porque también empieza a volver en un momento determinado, o sea, no en este momento, pero cuando tenga ya la posibilidad de colocar una empresa ya. Ah, sí, Pastor Machaca, el micrófono, por favor. Bueno, si Dios quiere colocar una empresa en Venezuela, cuando regrese... Perdón. Ok, ya lo apagó. Dale, querido Orlando. Bueno, como le comentaba, prontamente, si Dios quiere, me va muy, muy bien aquí en Brasil, si progreso con el negocio que estoy colocando acá. Quiero volver a Venezuela y seguir haciendo política allá, porque la idea es que nosotros ocupemos cargos. La idea es que nosotros accedamos al poder y poder aplicar desde arriba las 5 reformas y así poder conseguir el desarrollo que queremos para Venezuela. Eso es lo que quería decir y bueno, cuente con mi apoyo, ahí me agrega el grupo de la 5R para ayudarme lo que yo pueda desde acá de Brasil. Fantástico, Orlando, muchas gracias. Te comento algo para vos y para los venezolanos o interesados en el tema de Venezuela y que están esperando que haya alguna movida en Brasil. Te comento algo, Manola tiene amigos brasileños, Manola tiene contacto con gente en Brasil que es afín a nuestro pensamiento y estoy seguro que si entre tú y ella van a poder trabajar muy bien en Brasil también, porque ahí nos está faltando presencia en Brasil. Así que Manola y su equipo han entendido perfectamente que ningún país latinoamericano, mucho menos Venezuela, va a salir de esto de manera sola, aislada, porque los que nos han metido en esto son los del Foro de Sao Paulo, y ese es un enemigo de estatura continental. El Foro de Sao Paulo es un proyecto continental, desde su creación en 1990, por el señor Lula da Silva.
¿ok? Lula da Silva no pensó solo en Brasil, pensó en toda América Latina y creó el Foro de Sao Paulo. Entonces, bueno, nosotros hemos hecho algo similar. Hemos creado el Foro Liberal de América Latina con Jorge Chapa, con Gustavo Romero, con los que participamos en el primero, segundo y tercero especialmente, y los que aún no pudiendo ir, han estado presentes siempre e integrados en las redes sociales con nosotros, y que se están preparando para Quito 2019. Nosotros vamos a tener abril de 2019 el cuarto Foro Liberal de América Latina en Quito. Y muchas de las personas que no pudieron asistir a las anteriores ediciones van a asistir a esta, o por lo menos se están preparando, ¿ok? Entonces, y preparando significa juntando plata, ¿ok? Porque para eso sí el dinero es importante. Nosotros decimos siempre que el dinero no es lo más importante, es necesario, es una condición necesaria, pero no suficiente. Hay cosas más importantes que el dinero. Y si se tienen esos elementos, esos factores como claridad ideológica, un proyecto a mediano plazo, se tiene carácter y se tiene una disciplina y métodos y hábitos de trabajo y de coordinación, entonces eso es más importante que el dinero. Porque si se tiene eso, la plata viene sola, como dijo el Panzón. No sé si los peruanos se acuerdan de Alan García, ¿no? que se hizo famoso porque le grabaron, le captaron una conversación donde él estaba hablando con alguien por teléfono, y entonces estaban hablando de la campaña electoral para hacer a García nuevamente presidente de Perú. Esto fue hace ya varios años, muchos años. Entonces él le dijo, le decía, la plata viene sola. Entonces nosotros pensamos que el Panzón estaba en lo cierto. Tenía razón, la plata viene sola, solo que viene de diversas procedencias y no todo dinero es aceptable. ¿Okay? Entonces, pero es muy simple, la solución es hacer una buena selección en función de la procedencia. Porque la procedencia del dinero te habla a las claras y en voz alta sobre las intenciones y sobre todo sobre las condiciones. Entonces, si vienen de esas procedencias turbias, las platas, se les dice no, muchas gracias. Y si no, porque hay platas que vienen de procedencias limpias y con buenas intenciones, se les dice sí, muchas gracias. O sea, en ambos casos se agradece. Tanto si la rechazas por la procedencia o si la aceptas por la misma razón, por la procedencia. En ambos casos se dice gracias. En uno se acepta y en otro no. Pero el Panzón estaba en la verdad. La plata viene sola, siempre y cuando tú reúnas ciertas condiciones. ¿Ok? Y bueno, aquí eso estoy seguro que va a pasar. Quizá, no sé, en algún tiempo. Aquí hay alguien que está poniendo de Venezuela. Juan Carlos Varilla dice que hay 8 estados de Venezuela donde se lee la pepa. En el distrito, en Caracas, en Lara, Aragua, Zulia, Guárico, Miranda, Sucre y Táchira. Bueno, Manola es de Maracaibo. Ella se graduó de abogada en Luz, en la Universidad del Zulia, ¿okay? Pero conoce también mucha gente de la Rafael Urdaneta, donde hemos estado ligados todos los que estuvimos en aquella experiencia zuliana de rumbo propio. Tenemos amigos en común con Manola, algunos ya fallecidos, ¿ok? Pero eso nos ha permitido también congeniar muy rápido y apoyar el equipo que ella tiene. Bueno, solo faltaba eso, identificarse con las 5 reformas. Bien, ¿alguien más para participar? Faltan 15 minutos. ¿Orlando o Ambrosio?
Profesor, muy buenas noches. Jorge Chapas. Jorge, no te había visto. Jorge Chapas, presidente del Foro Liberal de América Latina y del Partido Familia de Guatemala, para los que no le conocen y están por Facebook. Adelante, Jorge. Muchísimas gracias, profe. Mucho gusto para quienes participan por primera vez en el aula virtual del Centro de Liberalismo Clásico y Foro Liberal de América Latina. Yo hoy saludándoles desde el departamento de Izabal, un departamento que queda al nororiente del país. Es un departamento que justamente está de salida al Mar Caribe. Así que, bueno, llenándome de mucha energía, ¿no? Porque hay, pues, unas condiciones muy precarias de pobreza y de ausencia de la infraestructura mínima, ¿no? Y este escenario, pues, se replica en toda la provincia en Guatemala y seguramente en muchos países de América Latina. Y, pues, bueno, contándoles brevemente que mañana muy contento porque nuestro amigo Héctor Soberano, que precisamente vive aquí en este departamento de Izabal, pues ha coordinado una reunión con un pequeño grupo de empresarios locales en otro municipio dentro del departamento de Izabal, es el municipio de Puerto Barrios. Esperamos que asistan alrededor de 10 personas y allá entre 2 y 4 de la tarde, hora Guatemala, yo presentaré las 5 reformas y nuevamente haremos el ejercicio de sacar las 5 reformas de las grandes urbes, ¿no? Y de llegarla a la gente que está, pues, más cerca de estos problemas que son tan palpables aquí en la provincia. Así que, pues, desde aquí mi felicitación, mi agradecimiento a Héctor Soberano. No creo que nos esté escuchando, pero él está muy entusiasmado y bueno, ya les contaré cómo nos va mañana, les contaré la próxima semana. Así que bueno, eso, pues, pidiéndoles disculpas por entrar un tanto tarde a la reunión, pero yo la escucho en diferido en todo caso. No sé si lograron hablar algo de nuestra campaña del voto antisistema. Aprovecho para felicitar a David Taylor, que le veo acá, a Eric García, desde luego, todo el equipo de 5R México por esa extraordinaria campaña mediática. Cuesta arriba, ¿no? Porque como bien dice el profe, sacarle el chip a la gente de votar por el menos malo, pues es realmente difícil. Así que, bueno, si ya hablaron de eso, enhorabuena, y si no, pues aprovecho para felicitar a 5R México, felicitar como siempre a José Luis Tapia también por ese gran esfuerzo que hace todos los viernes, y bueno, a todos los que están impulsando las 5 reformas en América Latina. Así que, Jorge, este es tu segundo viaje misionero a Izabal, ¿no? No, bueno, a Izabal es el primero, profe. Ok. Misionero 5R, he tenido ya algunos, digamos, del departamento de Chimaltenango, que está al centro del país, y Tenango, que está en Occidente, he tenido ya varios encuentros, ¿no? Suelen ser difíciles encuentros, ¿no? Porque digamos, a veces responderle a la gente es difícil, ¿no? Intento siempre tratar de preguntar y de hacer empatía respecto a cuál es el problema que ellos perciben acá, ¿no? Y cuál es el problema al final que ellos perciben que tiene Guatemala, ¿no? O que nos tienen nuestros países. Y desde ahí zarpo para empezar a describir claramente el problema de fondo según nuestro análisis y obviamente a proponer las 5 reformas, ¿verdad? Entonces, bueno, ya veré. Héctor Soberano me dice que es un grupo difícil porque es un grupo de empresarios que ya apoyó a otros partidos políticos y que están totalmente decepcionados. Sin embargo, Héctor es empresario, afortunadamente, y es académico de una universidad privada. Entonces, yo le felicitaba hoy, ¿no? Porque creo que es un perfil con mucho potencial, ¿no? Para lograr abrirnos camino en esta nueva propuesta que mañana van a escuchar, pues. Así que mi intención es dejar iniciada una célula
un grupo político 5R Guatemala Familia. Así que esa es mi misión, ya veremos si lo logro. Jorge, perdón, mira, esa situación de que, ay, no me vengan a hablar a mí, yo apoyé a fulanito en la campaña y quedé decepcionado, yo le di plata, yo le presenté contactos importantes, yo lo llevé a la prensa, yo lo llevé a la televisión y a la radio y me ha decepcionado. Entonces, bueno, mira, Jorge, esa situación la tenemos en toda América Latina. Entonces yo digo lo siguiente. Yo tomé la costumbre de Humberto Pérez, ¿no? Del pensamiento, metáfora, el símil, ¿no? Entonces yo sé que con alguna gente no funciona, pero con otras sí funciona. Y le digo, mira, esto de que tú apoyaste a un candidato y quedaste decepcionado, pero mira, esto es lo que le pasa a cualquiera que anda enamorando a una mujer divorciada que viene de 1 o 2 divorcios, ¿okay? O sea que viene de 1 o 2 decepciones y desilusiones y a veces hasta 3. Sin embargo, se producen esos matrimonios, o sea, la gente, la mujer vuelve a confiar y se casa de nuevo, otra vez. Claro, claro. Excelente. Entonces, o sea, no se queda soltera para toda la vida, entonces, bueno, sí, es un símil ilustrativo, como diría Humberto Pérez. Mira, Jorge, otra cosa, hablamos sí del voto antisistema, pero de lo que no hablamos fue de la quiniela mundialista, y no sé por qué, porque estaba Manuel Figueroa ahí. Sí. Bueno, puede ser que Manuel esté un tanto triste hoy por hoy. En todo caso, un fuerte abrazo, Manuel, ¿ok? Un fuerte abrazo. El fútbol da revanchas, ¿ok? Así que tranquilo. Aprovecho para saludar y felicitar desde luego a todo el equipo Familia 5 Reformas Guatemala, profesor, desde luego. Veo aquí a Manuel, a Alma, veo a Carlos Arenas, bueno, a todo el equipo, ¿no? De 5 Reformas que está haciendo un gran trabajo. Ciertamente ya termina la fase de grupos del Mundial, seguro, pues, yo creo que ha dejado un par de derrames, infartos y no sé, ha estado muy bueno, la verdad, estos últimos días. Termina la fase de grupos y bueno, los animamos a los 34 que están aquí hoy presentes a comprar su quiniela mundialista en la página web que voy a tratar de colgar por acá todavía, tal vez Manuel, si me ayudas, por favor, a comprar la quiniela mundialista liberal para la fase ya de octavos de final, cuartos, semis y finales. Ya es una segunda fase la que se juega a partir del sábado. Y invitadísimos, es un equivalente a $14 con el cual nos pueden ayudar. Tenemos un sistema de pago en línea, así que es una excelente oportunidad para apoyar en el diseño de nuestro diplomado sobre el liberalismo clásico y las 5 reformas. Y bueno, pues a esperar, ¿no? A esperar cómo se va desarrollando. Hay de momento, si no estoy mal, alrededor de 71 personas que están jugando la quiniela, y entre más participen, pues más grande es el pozo para luego distribuir, ¿no? El 40% será a beneficio de la Asociación 5 Reformas Guatemala y el 70% se distribuirá en las personas. Nos vemos mañana. Así que, pues esa es la quiniela mundialista liberal, profesor. Bueno, vayan por Bueno, acá, ¿no? Voy a intentar poner por acá el sitio web para que puedan ingresar. Sí, micrófonos, por favor, micrófono. Sí, vas a poner el sitio web de la quiniela en el chat. Yo voy a aprovechar para invitar a todos los que dicen que saben de fútbol a ganar plata con el fútbol y con los conocimientos futboleros que tienen. Yo personalmente no sé nada de fútbol,
y lo único que sé es que se juega en Rusia, y eso es todo lo que yo sé. ¿Okay? Y que Argentina empezó muy mal, como siempre, poniendo la torta. O sea, eso es todo lo que yo sé, por eso yo no voy a jugar, pero a mí me gustaría que todos los del año se llenan la boca hablando de que saben de fútbol, bueno, a que ahora tienen una oportunidad de demostrarlo y de paso ganar plata en el proceso, ¿no? Que lo demuestre. Sí, sí, sí. Sí, mi mamá, por ejemplo, decía que no sabía nada de fútbol y estaba en 8º lugar, así que bueno, va mejor que yo, ¿no? Así que bueno, ánimo, ánimo, por favor. Esta es una excelente oportunidad de apoyar en la recaudación, ¿no? Una forma creativa de hacerlo. Debo confesar que es muy difícil, nos ha costado muchísimo el tema de la recaudación, vender los tickets, los boletos y bueno, pues una vez más, ¿no? Una vez más, de hecho sería la última vez que podamos ofrecerlo porque tienen para ingresar sus pronósticos hasta el día viernes 29, porque el 30 ya se comienzan los octavos de final y ya pues se cerrará la quiniela, ¿no? Esas son las reglas del juego. Así que a todos los amigos de México hasta Chile, invitadísimos a hacer su quiniela y su donación a la Asociación 5 Reformas Guatemala. Y mis felicitaciones a Jorge, a Manuel Figueroa, a Isaac Miani, a Almita, a Leven, David, en fin, todos los del equipo 5 Reformas Guatemala que han tenido esta idea tan creativa de recoger fondos organizando una quiniela. Felicitaciones de corazón. Muchas gracias, profesor. Yo las extiendo a todo el equipo de Terror. Ok, ¿alguien para despedirse ya? Porque faltan 2-3 minutos y somos puntuales. Adelante, Manuel. Sí, muchas gracias. Pues Jorge ya se los mencionó. Estamos por empezar la segunda fase. Se viene lo más importante del Mundial. Y como decía Jorge, el fútbol de revancha, no, nosotros, o sea, el equipo de Alemania, porque yo siempre soy fan del equipo alemán, nosotros les estamos dando la revancha y les vamos a dar chance a otros que ganen. Así es que lo mismo para la quiniela, que todos tengan chance de ganar. Y gracias por la sesión, estuvo muy, muy interesante. Y gracias a todos por el apoyo. Feliz noche. Ok, yo me voy a despedir pidiéndoles a todo el mundo que nos escuche en el aula o en Facebook, apoyemos a la PEPA, apoyemos al movimiento ideal de Venezuela, que se juega una carta muy grande en Roma el próximo sábado, pero esa carta no va a ser la única, o sea, salga lo que salga el sábado en Roma, de todos modos yo sé que Manola, su equipo y la gente que la vamos a apoyar tiene muchas otras cartas, tiene muchas otras cartas en la mesa, o sea, no tiene cartas dentro de la manga ni por debajo de la mesa. Nosotros tenemos todas las cartas en la mesa y boca arriba, ¿ok? Así jugamos, así entendemos la política. Digo esto, Jorge, para los que te dicen que están desilusionados con experiencias que tuvieron anteriormente apoyando a otros candidatos y quedaron decepcionados. Bueno, ahí están los abstencionistas. La mayor parte de los abstencionistas, las encuestas indican, son personas desilusionadas, decepcionadas, que antes votaron por un candidato llenas de esperanza, de ilusión, incluso apoyaron a candidatos no solo con el voto, sino con dinero, con trabajo voluntario, con abriéndoles camino a los candidatos y después entonces quedaron decepcionados y desilusionados. A esas personas, que son las abstencionistas, les estamos diciendo, el problema del sistema no es el candidato tal o cual, fulanito, menganito, el problema es el sistema. Y mientras tanto creamos un partido antisistema, tienes el voto antisistema que lo puedes usar si quieres o no, no es que te lo estemos recomendando. Bueno, muchas gracias a todos, yo me despido. Y gracias por estar aquí y síganos apoyando y seguimos conectados en los grupos WhatsApp y por privado y grupos de Facebook y bueno, y por Twitter también. Muchas gracias, feliz noche para todos
y seguimos en contacto. Feliz noche, estimados amigos de América Latina. Un fuerte abrazo con la verdad por delante. Latinoamérica potencia. Feliz noche, hasta el otro miércoles. Muchas gracias a todos por su asistencia y nos escuchamos el siguiente miércoles. Gracias, profesor, y a todos los que participaron. Hasta la próxima.